Nuevamente, bienvenidos todas las personas que se encuentran participando de la sesión. El día de hoy tenemos otro tópico muy interesante en relación a este curso de infectología crítica y el choque anafiláctico que nos va a desarrollar el doctor Reinaldo Carvajal. El doctor es médico intensivista pediatra. Actualmente se desempeña en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de la Caja Petrolera de Salud, así como en el Hospital Arcoíris. Le agradecemos por su predisposición para participar en estas sesiones. Estamos seguros que será una sesión muy provechosa. Agradecer evidentemente a Megalabs por el apoyo con la plataforma y solicitarles de favor también agregar como panelista a la doctora Carla Fátima Nina, quien me va a acompañar como moderadora el día de hoy. Y bueno, darles la bienvenida a todo nuestro auditorio, en especial a nuestros residentes de las diferentes sedes que se están uniendo a esta nueva sesión. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Reinaldo Carvajal y lo dejamos con su exposición. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a comenzar a compartir la pantalla. ¿Se puede ver? Así es, sin problema. Bien, excelente. Bueno, habíamos solicitado a la audiencia, primero agradecer, ¿no?, la invitación al curso. Es muy interesante, ¿no?, que comencemos a dar este tipo de cursos a nuestras futuras generaciones. Les habíamos pasado una aplicación que para descargar se llama VoxVote. Ya lo tenían, ya tenían la aplicación en el enlace. Por favor, si no pueden, necesitaríamos que lo escaneen. Este es el código QR y les va a aparecer un número. Y el número es el 259905. 259905. Les va a salir una pantalla negra donde dice Curso de Educación Continua en Infectología Pediátrica, sala. Solo se quedan hasta ahí. Si alguien tiene problema, por favor, por mensaje lo puede hacer. Pero es fácil de instalar, es solamente 2 megas. La aplicación es muy amigable y solamente te pide un número. Y volvemos a repetir, el número es 259905. Bueno, el día de hoy hablamos de un tema muy controversial hasta el momento. Es anafilaxia. Mi nombre es Reinaldo Carvajal Choque. Ya Vladi me presentó, un gusto estar con ustedes. El caso clínico del día de hoy es una niña de 11 años que acude a la unidad de emergencias por un episodio de dificultad respiratoria, angioedema palpebral labial, urticaria generalizada e hipotensión arterial. Y un antecedente muy importante refiere a haber ingerido previamente un chocolate. Entre los antecedentes patológicos, ella presentaba una dermatitis atópica desde la introducción a la leche artificial a muy corta edad, hiperreactividad bronquial, asma en episodios desde los 3 a 5 años, inicialmente hiperreactividad, después diagnosticada de asma posteriormente, una rinoconjuntivitis alérgica muy continua y un antecedente muy importante es que tuvo una reacción anafiláctica por alimentos a los 9 años de edad. El estudio alérgico positivos que hizo para la proteína de la leche de vaca y algunos ácaros. En esta ocasión ingresa con una temperatura de 36.6, frecuencia cardíaca de 60, frecuencia respiratoria de 24, una tensión arterial de 81/37, una saturación de oxígeno de 94 y un peso de 46 kilogramos. En regular condición general, Glasgow 15/15, aceptable coloración de piel, mucosas con angioedema palpebral y labial, urticaria generalizada, evanescente,
pulsos periféricos presentes, débiles, signos de dificultad respiratoria con tiraje subcostal y supraesternal, a la auscultación y hipoventilación bilateral, abdomen normal, signos meningios negativos y resto normal. Ahora si pueden abrir su aplicación, otra vez les repito, el número es 25995, 905. Bueno, se ve en la pantalla y la primera pregunta es, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo en este paciente? ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo de este paciente? Voy a comenzar eh, a autorizar la votación. Vamos a dar unos 30 segundos y vamos a llenar. No sé si ya lo tienen todos. Vamos adelante. ¿Se lo pudieron descargar? Hemos hablado de una paciente de 11 años de edad que ingresa al servicio de emergencias. ¿Qué diagnóstico presuntivo le colocarían? Pasaron los 30 segundos. Veremos cómo está la votación. Bueno, todas las votaciones, de todas las votaciones, el 77% de las votaciones se refirieron a que se trataría de un shock distributivo. En primer lugar, en segundo lugar, empatados que los que hablan de un shock séptico más B y D son correctas, en este caso hipovolémico más distributivo. Nos vamos a la presentación. Bueno, hablamos de un shock anafiláctico y es categorizado, clasificado como un shock distributivo. Pero escuchen bien, hay características de múltiples tipos de shock. Es por eso de que cuando hemos hecho la programación de estos temas, está bien que se hable al final de todos los tipos de shock, del choque anafiláctico. ¿Por qué? Miren, tiene un componente hipovolémico por fuga capilar, es distributivo por vasodilatación y obviamente por la disminución de las resistencias sistémicas. Pero también importante, se podría tratar y también tiene características de un shock cardiogénico por el descenso de la contractilidad cardíaca. Muchas presentaciones se basan en la bradicardia cuando los mecanismos se descompensan. Ahora, es muy difícil hablar de una definición de anafilaxia. Les traje a colación 3 definiciones. Una que se estableció el 2020, que es de la WAO. La WAO es la World Allergy Organization, que como pueden ver, ustedes lo pueden bajar a través de los códigos QR para que tengan en su biblioteca y puedan revisar más detenidamente. Pero la definición de la WAO es una reacción grave de hipersensibilidad sistémica o generalizada de inicio rápido y potencialmente fatal. La segunda definición es de la Organización Mundial de la Salud, cuando se estableció y se construyó lo que sería el CIE-11. Su código de CIE-11 está hacia la derecha, que es el 4A84, que es algo un poco más nutrida la conceptualización, porque ponen, aunque no siempre se asocia con cambios de la piel y mucosas. Está muy bien y vamos a ver posteriormente por qué. Y en el último concepto que tenemos es de una reunión que se hace en Iberoamérica. La primera es la guía Galaxia que se la hizo en España. Y estas son las guías de actualización, de actuación en Latinoamérica, adaptado a Latinoamérica. Esto se lo ha hecho el 2019. Y el más
El que está más actualizado sería el de la UAU, que es el de 2020. Pero hace una semana salió las nuevas guías Galaxia 2022, donde se resumen todos los conceptos que se han hablado hasta el momento. Nosotros nos vamos a centrar solamente en el concepto del 2020 de las guías WOW, que son las guías más completas a nivel mundial, más consensuadas, más estudiadas de todas, porque hay de la europea, hay de la europea, hay de la americana, hay de la asiática, hay de la australiana y como hemos visto hasta la de la Organización Mundial de la Salud. Algo de historia. El primer registro, allá en el Egipto antiguo, que un faraón muere por anafilaxia por una picadura de abeja, documentado. Un segundo registro, el emperador Augusto, que presenta y tiene un padecimiento crónico muy fuerte, pero este es uno de los grandes registros de rinitis, prurito cutáneo y disnea, de una persona muy importante. Y el mejor, que en 1901, dos personas que eran Paul Pontier y Charles Richet, investigaron el comportamiento de algunos perros en la playa de por qué morían por la proximidad de unas medusas. Estas medusas eran la Physalia filadis. Y ellos dijeron que si hacen la introducción de un componente de esta especie a los perros, podían proteger a los perros. Pero cuando hicieron un segundo intento, varios perros fallecieron y ellos dijeron, no, más bien estamos provocando un problema. En vez de provocar una afilaxia, que sería una protección, estamos provocando en este caso una anafilaxia. Y ahí viene el vocablo, ana, sin, y filaxia, protección, sin protección. Y ganaron este estudio, les ha llevado especialmente a Paul Pontier a ser el merecedor del Premio Nobel de Medicina de esa época. Bueno, como no hay un concepto súper establecido, todos lanzan conceptos en todo momento y en cada consenso, se ha visto muy difícil ver la epidemiología real de esta enfermedad. Así que lo que se sabe hasta el momento es de que es un padecimiento que ha aumentado bastante en las últimas 2 décadas. Hay una variabilidad, como dice acá, hay una variabilidad de definiciones y no limita adecuadamente la consistencia entre los estudios epidemiológicos, pero muchos estudios, especialmente en países ya desarrollados, dan una prevalencia entre 50 a 102 eventos por 100,000 personas y se documenta una prevalencia de 0,3 a 5,1%. Y en el caso de los pacientes pediátricos es más común ver en pacientes de 0 a 4 años como una causa que se deriva por la ingestión de alimentos, en especial a la alergia a la proteína de la leche, y en segundo lugar a las picaduras de los insectos. Todos los recuadritos que vamos a ver de aquí adelante azules es una especie de conclusión de cierto segmento. Entonces, ¿qué hemos concluido hasta el momento? La anafilaxia es un síndrome sin definición universal. Se ofrece más de una definición más sensible para promover la administración temprana de epinefrina y la incidencia y la prevalencia de la anafilaxia ha aumentado en las últimas 2 décadas. ¿Y qué pasa en nuestras terapias intensivas? Este primer estudio es europeo y se ha visto que en la primera parte, en los preescolares, niños y adolescentes, en los preescolares, hay un mayor ingreso por alergia a la leche de vaca. Y va disminuyendo a medida que van pasando los años hasta los adolescentes. Mientras tanto, va en aumento otro tipo de etiología en los niños que pasa a ser de alimentario a eventos como picaduras de insectos y terminando en los adolescentes y adultos con las medicaciones o drogas. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Este es un estudio bien grande que hicieron en Canadá y en Estados Unidos en las terapias intensivas. La primera causa de ingreso a las terapias es por comida.
y va pasando. Miren, aquí está el rango de edad, de 0 a 20 años, gran causa alimentaria, pero va disminuyendo a medida que va pasando la edad. Y en algunos que tienen, igual coincide con las estadísticas europeas, a medida que vayan pasando la edad, va aumentando el riesgo de anafilaxia a drogas y medicamentos. Lo mismo pasa con qué tipos de alimentos, huevos, a lo largo de toda la vida, miren, con gran cantidad de pacientes con alergia a la leche de vaca, que va disminuyendo a medida que va pasando la edad. Algunos inespecíficos, en Europa y en Estados Unidos hay gran cantidad de pacientes que tienen alergia al maní. Y la causa de ingresos, cómo fue si realmente los niños en edad de 0 a 4, si es la gran cantidad. Incluso la cantidad de estancia hospitalaria también fue más grande mientras más corta la edad. Y hablando de causas, hablamos de una de las más serias, que sería la anafilaxia fatal. En este estudio ven cuáles son las causas, los desencadenantes y los factores de riesgo para todas las edades. En el caso de los medicamentos, los desencadenantes son los antibióticos, contrastes, bloqueos neuromusculares, y los factores de riesgos: ancianos, afroamericanos, asmáticos, EVOC y beta bloqueadores. Ojo, la anafilaxia fatal es más frecuente a mayor edad. Entre las causas de comida, los desencadenantes: maní, nueces, leche, huevo. Y los factores de riesgo para comida, como se presenta a menos edad: niños, asmáticos y asiáticos. Y en el caso de venenos, hablando de total de venenos, como los himenópteros, como la avispa, las abejas y demás, los desencadenantes son abejas, chinches, pulgas y demás insectos. Yo digo, los factores de riesgos: hombre de media edad, eh, sexo masculino, raza blanca y mastocitosis. Ya hemos hablado de las causas de anafilaxia. Los primeros lugares: los alergenos, dependientes de IgE y no independientes, inmunológicos y independientes de IgE. Ahí están los alimentos, picaduras, medicamentos, por orden de frecuencia, y los desencadenantes inmunológicos no dependientes, dependientes de la IgE, IgG, que son rarísimos, generalmente se lo ha descrito en ratones, activaciones, anafilaxia idiopática, desencadenantes no inmunológicos como el ejercicio físico, medicamentos, agentes de radiocontraste, etanol, que pueden provocar también anafilaxia. Bueno, ante todo esto, ¿qué se ha hecho en el último consenso? Se ha tratado de ordenar las ideas y de ordenar cómo vamos a diagnosticar la anafilaxia. Es lo más importante. Tenemos un mundo de conceptos, pero también, una vez que iban las ideas, las comisiones de expertos, todos ponían sus criterios para ver cómo podíamos diagnosticar. Este es uno de ellos, que a partir del 2006 se hizo 3 criterios. El primero es el inicio con un comienzo agudo de la enfermedad. Ojo, aquí habla de problemas cutáneos y aumenta el compromiso, y además tiene que tener el compromiso respiratorio y una presión reducida. Primer criterio: tiene que haber inicio rápido, tiene que haber síntomas dermatológicos, y tiene que haber o compromiso respiratorio o una presión reducida. El otro criterio era que después de la exposición tengamos una mucosa hinchada, urticaria, compromiso respiratorio, pH reducida. Por lo menos a 2 de estos tenían que estar presentes para considerarlo también anafilaxia. Y uno tercero, que era, aunque no exista una exposición,
exista una presión reducida, tiene que ser porque existe el antecedente de un alergeno que tuvo contacto el paciente, minutos o horas. Pero ya en la UAU del 2020 se redujo esto a dos criterios. Y estos dos criterios que los tienen, se los esquematiza de esta manera. Primer criterio, que el paciente, niño o adulto, tenga lesiones, urticaria, prurito, angiodema, es decir, característicos más síntomas respiratorios, compromiso circulatorio o compromiso gastrointestinal. Mucho más fácil de hablar de un criterio para la proximidad del diagnóstico de anafilaxia. Este es el primer criterio, que tenga síntomas alérgicos y que tenga o síntomas respiratorios, circulatorios o gastrointestinales, entre otros. O el segundo criterio, que tenga hipotensión, broncoespasmo, edema de glotis, pero que también tenga uno, algún síntoma respiratorio, o broncoespasmo o laringio, o inferior o superior. Entonces, la UAU ha resumido los criterios en estos dos. Pero como pueden ver, en este segundo ya no se habla de síntomas característicos alérgicos, pero sí que tenga el antecedente de tener alguna probabilidad de que tenga la presión reducida, pero con síntomas respiratorios, pero el antecedente de que pueda ser alérgico a algún desencadenante. Así que la anafilaxia se presenta también por tiempos. Si se presenta en una sola, se llama anafilaxia monofásica. Si se presenta, bajan los síntomas y en las próximas horas otra vez recrudecen los síntomas, es una anafilaxia bifásica. Una anafilaxia prolongada es la que persiste por horas o por días. Una anafilaxia refractaria es la que con epinefrina no va a resolver, si no vamos a necesitar utilizar otro tipo de manejo. Y la anafilaxia retardada, como un síndrome que se llama alfa-gal, que es galactosa alfa, galactosa, ya sea por carne o por medicamentos, por algunos medicamentos, es una alergia que puede producirse mucho después del contacto. Eso es por tiempo. Entonces, otra vez conclusiones de este segmento. Las reacciones alérgicas y la anafilaxia ocurren en un continuo de gravedad, desde reacciones leves y autolimitadas hasta reacciones potencialmente fatales o potencialmente mortales. La causa más común, ya hemos dicho, los alimentos, medicamentos y picaduras de insectos. Y las tasas vistas en emergencia están aumentando en la anafilaxia rara. Y bueno, sigue siendo rara, pero está en aumento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué tenemos que saber de los antecedentes de este paciente? Son 5 cosas. Primero, que ese paciente tenga algún problema alérgico, una rinitis, algún eczema, o que tenga algún problema de respiratorio o algún problema de fondo cardiológico o una mastocitosis ya estudiada. Estos son las enfermedades concomitantes del paciente que van a aumentar el factor de riesgo clínico. Y estas son las enfermedades comórbidas. Ahora, externamente hay ya por parte de los cuidadores depresión, disfunción cognitiva, uso de sedantes, etanol, drogas reactivas que pueden desempeñar un papel en la falta de reconocimiento de síntomas y signos de anafilaxia. Entonces estamos hablando de un problema interno y problemas externos para el diagnóstico de anafilaxia. Ahora, en el caso de la fisiopatología, algo complicada la fisiopatología, pero también se ha ido reduciendo esto a algo más comprensible. Ya desde 2003 nos hablaban de que existían varios mecanismos fisiopatológicos, dos específicos, una anafilaxia alérgica y no alérgica. La alérgica mediada inmunológicamente y la no alérgica mediada por otros tipos de mecanismos.
Esa es la que estuvo vigente hasta el 2017. Y el 2017 ya en un consenso entre americanos y europeos se pudo ver y clasificar de acuerdo a sus fenotipos, endotipos y biomarcadores. Son cuatro los mecanismos que vamos a ver de acuerdo a su fenotipo, a su endotipo y qué biomarcadores tiene. Parece difícil, pero es sencillamente comprensible. El fenómeno 1, el fenómeno 1 es una reacción tipo 1 en la que juega los mastocitos. ¿Qué pasa con los mastocitos? Los mastocitos, como les vamos a describir, tienen una serie de receptores en la superficie y ellos van a hacer que se desencadene una cascada de degranulación y salga al exterior estas vacuolas de granulación que están llenas de citocinas, están llenas de factores inflamatorios, inmunológicos. ¿Y quién desencadena esto? Alergias alimentarias, antibióticos, quimioterápicos, antibióticos monoclonales, drogas, venémonos de himenópteras. Además, en la segunda clasificación está una cascada de citocinas que también es desencadenada por quimioterápicos o anticuerpos monoclonales. Una mixta que puede ser entre la tipo 1 y una cascada de citocinas y una por complemento en la que juegan el C5A y el C4A. Este es el resumen de la fisiopatología de una anafilaxia. ¿Cómo se desencadena? Los fenotipos son tipo 1, tormenta de citocinas, una mixta y por complemento. Los endotipos van a ser la reacción que tiene la célula, el mastocito y el basófilo. La intervención, además de estos, la intervención de las células T, macrófagos y monocitos. En el mixto, ambas. Y por complemento, como ya habíamos hablado de C5A y del 4A. Y los biomarcadores, ¿cuál es el producto final de esto? La histamina y la triptasa. De la tormenta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1B. En el caso del mixto, ambas van a estar saliendo. Y del complemento, histamina y triptasa. Entonces, la histamina y la triptasa están en varios de los procesos como productos biomarcadores finales. Síntomas que vamos a hablar. Esto es algo más específico. Vamos a ver qué pasa en la reacción en la tipo 1. Parece un gráfico muy complicado, pero viene el antígeno, la proteína o el alergeno, ingresa por diferentes mecanismos, ya sea células dendríticas, epitelio, etcétera. Y estos pequeños van a ir a acercarse a los macrófagos, a las células dendríticas y a los mastocitos. Estos se van a ir a migrar hasta los ganglios linfáticos y a través de algunas interleucinas como la 4 y la 13 se van a unir a esa célula T nativa para formar una célula B y a partir de la célula B se va a formar un antígeno específico. Este antígeno específico es el producto de este antígeno que ha ingresado. No sé si se acuerdan lo que decían antes, ¿no? Si es la primera exposición no pasa nada, pero sí con la segunda exposición va a tener alergia. Esta reacción tipo 1 se basa en eso. Como ya se ha producido una IgE, una IgE específica para esta proteína que es el alergeno, esta proteína se va a ir a pegar a la superficie de los mastocitos, como vamos a ver acá. Ahora, en una segunda intervención, cuando llega por una segunda vez ese antígeno, se pega a este anticuerpo específico IgE, como lo ven acá. Obviamente se va a pegar a las células
a los macrófagos, a las células dendríticas que todos tienen ya activada esa IgE de superficie específica para ese alergeno, pero en este lugar donde está el círculo rojo se va a desencadenar la degranulación. Y la degranulación, especialmente esa degranulación masiva, va a hacer que ese cuerpo entre en anafilaxia. Pero además de eso, no solamente pasa eso, porque la degranulación elimina histamina, factor de necrosis tumoral, bradicininas, leucotrienos, prostaglandinas, eventos altamente inflamatorios, pero además también otra vez va a desencadenar la producción de la T2 para formar más anticuerpos específicos contra ese antígeno. Es decir, que va a ser un efecto dominó en todo el cuerpo. ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran en diferentes órganos, se encuentran en la piel, los mastocitos, por eso la sintomatología cutánea se encuentra en la vía aérea superior, se encuentran en los vasos, se encuentran en los intestinos, está regada por todo el cuerpo. Algo más, un esquema más reducido, el alergeno, la proteína de presentación, que se une, presenta, se forma el TH2, y ya con la intervención de las interleucinas 4, 5 y 13 en la célula B, se producen IGs específicos para este alergeno, y estos viajan a todas las superficies de los mastocitos. Y cuando se produce una segunda intervención, los mastocitos lo reconocen y ahí comienza la cascada, esa degranulación masiva de células de los mastocitos o de los basófilos. En este caso y en el cuerpo, cuando se habla de anafilaxia, intervienen los dos, con más severidad los mastocitos, degranulando, provocando la salida masiva de histamina, leucotrienos, prostaglandinas, factores de activación plaquetario que hacen, provocan vasodilatación, provocan la coloración rojiza, especialmente en la piel, ¿no? Como ya les había mencionado, hay muchos receptores en la superficie de un mastocito que no solamente actúan sobre la activación, aquí está la activación, ¿no ve? Y aquí está la proteína específica de inmunoglobina E, no solamente para la activación, sino para la quimiotaxis, adhesión, secreción, regulación. Vale decir que tiene múltiples tareas que cumplir ese basófilo y se va a desencadenar por múltiples reacciones. Entre ellas están las infecciosas, algunas infecciosas, en especial algunas virales como la gripe, igual van a desencadenar esto, la degranulación masiva de los mastocitos y van a dar esos síntomas característicos de la gripe, ¿no? En la hiperproducción por culpa de la histamina, la hiperproducción de secreción, el aumento de la inflamación de la mucosa. Y vamos a ver igual cómo es algunos esquemas, la producción de todo lo que es la degranulación masiva del contenido. Hay mediadores primarios que se desencadenan ahí, que sale de ahí, histamina y serotonina, que son vasoactivas. Salen enzimas como la quimasa y la triptasa, en cantidad la triptasa, proteoglicanos como la heparina y el condroitin sulfato, que estos son los que engloban todos los componentes, y los secundarios, acción de activación plaquetarios, leucotrienos, prostaglandina, con la degranulación a corto plazo y a largo plazo, es decir, largo plazo hablando solamente de horas, ¿no? La activación de eosinófilos, de neutrófilos, de la quimiotaxis, la producción otra vez de linfocitos T, B, basófilos y otra vez la producción. Es decir, se desencadena una cascada que nadie la para. Estos dos elementos son los que más se extienden dentro de los elementos. Es la histamina, los más importantes de los cuatro, H1, H2, H3 y H4, son los dos primeros. ¿Qué es lo que van a formar? ¿Dónde están? En el músculo liso, del H1, células endoteliales, sistema nervioso central. ¿Qué hacen? Inhiben el apetito, intensifican el estado de vigilia, prurito, estimula la secreción de la mucosa nasal, concentración del músculo liso, bronquios, tracto gastrointestinal, relaja el músculo liso vascular, provoca una vasodilatación.
Células parietales, el H2, miocardio, mastocitos. Secreción de ácido de las células parietales, incrementa la producción de pepsina, factor intrínseco, concentraciones del músculo liso, relaja el músculo liso y vascular. Y la tripsina es una proteasa, es la más abundante, aumenta y sigue aumentando la producción de citocinas, quimolicinas por células endoteliales, epiteliales y eosinófilos, fomenta el crecimiento de los fibroblastos, proporciona el remodelamiento de los epitelios, activa el complemento por las vías de coagulación y el sistema de contacto de la coagulación. Y hablando de la triptasa, es una sustancia que se puede conseguir como una prueba de examen complementario, ya sea a la hora de instauración del tratamiento o posteriormente, que vamos a hablar después. La tormenta de citocinas, que ya habíamos hablado, el fenotipo es la tormenta de citocinas y el endotipo es que participa en las células T. Como se ha desencadenado todo atrás, ya es la participación de las células T, macrófagos, monocitos. Estos van a activar entre los biomarcadores el factor de necrosis tumoral y el IL-6 y el IL-1. ¿Qué van a hacer estos? Van a hacer que se inactiven las caderinas. Las caderinas son los puentes que existen entre célula y célula del epitelio, provocando fuga capilar y formación de tromboplastina en los monocitos. Y actúa sobre la vía intrínseca de la coagulación, formando coagulación intravascular diseminada. Y los síntomas están repartidos entre dolor, hipoxia, hipotensión, disfunción miocárdica, coagulación intravascular diseminada, falla multiorgánica. La mixta es las que participan los dos al mismo tiempo. Ya sabemos sus biomarcadores, ya sabemos todo lo que produce, además de colapso cardiovascular, fiebre, dolor de cabeza, de algunas cosas que no habíamos hablado, angioedema, sibilancias, náuseas, vómitos, hipotensión, colapso. Y en el otro, escalofríos, fiebre, malestar, desaturación y colapso cardiovascular. Ya sea por los componentes o componentes de complemento, que se forman dos anafilotoxinas que también se desencadenan como vías de entrada para la degranulación. Estas dos anafilotoxinas son la C3A y la C5A, que son desencadenadas por contrastes, glucosaminoglicanos, membranas de diálisis, y al final se unen a sus receptores de histamina, leucotrienos y prostaglandinas. Es el otro mecanismo de desencadenar la degranulación de mastocitos. Y las bradykininas y la coagulación, una vez desencadenada toda la degranulación, todos van a ir a actuar sobre diferentes componentes de la vía intrínseca o extrínseca de los factores de coagulación, en especial sobre el factor 12, el factor 12A, sobre la formación de la calicreína y especialmente la bradykinin. Esta bradykinin va a hacer que exista una fuga capilar del endotelio celular. Coagulación intravascular diseminada. Ya están todos, entonces ya tenemos esa salida de toda la degranulación en diferentes órganos. Estamos en el aparato respiratorio con sus diferentes síntomas, ya sea superior, inferior, digestivo, cardiovascular, y aquí al lado están los elementos que lo están desencadenando en piel, y este es el más importante, ¿no? La formación de hipotensión, taquicardia, vasodilatación periférica, disminución de las resistencias periféricas. De nuevo, otra vez el resumen de todo lo que es la fisiopatología de acuerdo a fenotipos, endotipos y biomarcadores. Síntomas. Como ya sabemos dónde actúan, sabemos que va a haber en piel la sensación de calor, eritema, urticaria, angiodema, picazón en la boca, edemas en labios, lengua, úvula. En lo respiratorio, congestión en las vías respiratorias inferiores, dificultad, sibilancias, disnea gastrointestinal, náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea. En el sistema cardiovascular,
sensación de desmayo, alteración del estado mental, dolor, palpitaciones, taquicardias, bradicardias, arritmias, hipotensión, en lo neurológico, ansiedad, aprehensión, sensación de muerte inminente, convulsiones, dolor de cabeza, en lo ocular, prurito periorbitario, eritema, edema, otros calambres en las mujeres, generalmente adolescentes, calambres uterinos en mujeres y niñas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el choque? Ya habíamos hablado de que podía tratarse, se trata más bien de todo esto. Existe una fuga capilar, hay la escapada de líquido a tercer espacio, los factores que apremian esto son las histaminas, factores de necrosis tumoral, formando una vasoplejía, disminuyendo el retorno venoso, bajando las presiones de llenado cardíaco, eh, también por los receptores de los mastocitos cardíacos, vasospasmo, el síndrome de Kunis, que es una reacción alérgica de granulación en el sistema cardiovascular, Kototsubo, que es la inverso, que es una hipocinesis transitoria, que se lo cataloga como una angina no eh, de causa alérgica y provocando un choque refractario. Con una conclusión de este segmento, la anafilaxia es un síndrome más que una condición específica. Estos episodios pueden ser inducidos inmunológicamente y no inmunológicamente. Existen numerosas vías fisiopatológicas que pueden participar. Esto también está descrito, lo han descrito todavía y ya está en el último consenso de la UAO, donde se puede, con todo lo que hemos tenido de síntomas y signos, catalogar en grados. En grado 1, grado 2, que no estarían dentro de la anafilaxia, como ya habíamos dicho en algunas conclusiones, de que todos son eventos pasajeros, ¿no? Especialmente el grado 1 y el grado 2. El grado 3 ya considerado como anafilaxia, donde se tienen ya síntomas respiratorios, gastrointestinales. Síntomas respiratorios más exacerbados y cardiovascular en el grado 5, ¿no? Diagnósticos diferenciales, prácticamente con todos los tipos de shock, con todo tipo de enfermedades orgánicas, con todos los tipos de afecciones alérgicas, con todos los tipos de infecciones postalimentarias, con algunas enfermedades de base, mastocitosis, leucemia y algunas otras condiciones. Es decir, es bastante camuflado esta afección, ¿no? La anafilaxia se puede, simula, más bien dicho, muchas afecciones. Ahora vamos a abrir por segunda vez la aplicación y nos vamos a la segunda pregunta. Ante tal situación, hemos visto al paciente que estaba ahí con todo hipotensando. Ante tal situación, ¿qué manejo en la sala de emergencia realizaría? Entonces, vamos comenzando los 30 segundos. Otra vez leemos. Ante tal situación de la paciente de 11 años, ¿qué hacemos en la sala de emergencias? Inmediatamente antihistamínicos parenterales, corticoides parenterales, corticoides y antihistamínicos parenterales, los dos, adrenalina y o nada. Ya habíamos escuchado el caso de la paciente que ingresa con ya el antecedente de alergias, un antecedente de una reacción de una anafilaxia que había presentado anteriormente, el antecedente de ser alérgica a la proteína de la leche de vaca y algunos ácaros. Ya pasaron los 30 segundos. Vamos a ver qué es lo que haríamos o qué es lo que harían todos en la sala. Vamos a poner inmediatamente adrenalina, el 70%, inmediatamente corticoides y antihistamínicos parenterales, el 20%, y corticoides parenterales, el 10%. Bueno, lo primero que se tiene que hacer
Lo primero que se tiene que hacer, vamos, se canaliza la vía venosa periférica y se administra adrenalina. La adrenalina es el primer manejo en el paciente. Lo primero que se tiene que hacer en el paciente con esta duda, con esta sospecha o con este diagnóstico presuntivo es la administración de adrenalina. Y lo colocan a 0,05 miligramos por kilogramo, más un bolo de suero salino, una solución fisiológica a 20 ml por kilogramo de peso, pero persiste la hipotensión. Además que presenta arritmias, extrasístoles y taquicardias ventriculares de corta duración, que dura 3 segundos en monitor, y le administra metilprednisolona a dosis ya de adulto por el peso que tenía, y además por un potasio de 2,5 hacen la corrección aguda de potasio. No responde y deciden el ingreso a la terapia intensiva. Recalcamos, el diagnóstico es clínico. Si los síntomas son frecuentes, son cutáneos, pero ojo, de 1 a 2 pacientes de 10 no van a presentar síntomas cutáneos. Y los signos de peligro son progresión rápida de los síntomas, dificultad respiratoria, sibilancias, disnea, aumento de trabajo respiratorio, retracciones, tos persistente, cianosis, signos de perfusión deficiente, dolor abdominal, vómitos, disritmias, hipotensión o colapso circulatorio. Esos son los signos de peligro. ¿Y qué se tiene que hacer? Obviamente el ABC en este paciente, pero lo primero que se tiene que administrar y no esperar, porque no existen contraindicaciones absolutas para la epinefrina, es la administración de epinefrina. ¿Dónde? Están en la sala de emergencias. ¿Dónde se tiene que administrar? Se tiene que administrar vía intramuscular a dosis de 0,01 miligramos por kilogramo de peso. Y si los pacientes pesan más de 50 kilogramos, adolescentes más de 50 kilogramos, la dosis es única de 0,5 miligramos por dosis. Es lo primero que se tiene que hacer con el paciente. Y se hace todo lo que se tiene que hacer de acuerdo al protocolo, colocar en posición recostada. En muchos protocolos de muchos lugares está la elevación de las extremidades. Oxígeno, bolo rápido de solución salina, de la solución fisiológica 20. Albuterol, nosotros tenemos el salbutamol. Antihistamínicos, pero ojo, ojo, con los antihistamínicos corticoides son de segunda línea. Antihistamínicos H1, H2, glucocorticoides. Este grupo, incluido el bolo salino normal, es una segunda línea de tratamiento. No podemos estar colocando un corticoide y esperar, o un corticoide más un antihistamínico o solamente un antihistamínico, y esperar a que esté haciendo efecto. Esto mientras el paciente está hipotensando y no tenga respuesta a nada. Lo que se tiene que hacer es no esperar y administrar adrenalina. Y la infusión para tratamiento de síntomas refractarios, la infusión de adrenalina, como ya conocemos, de 0,1 a 1 microgramo, kilogramo, minuto, como nos enseñaron a preparar. La fórmula que ustedes deseen, 0,6, 0,35, las fórmulas ya hechas para el cálculo de la epinefrina. U otros vasopresores que depende de cómo se encuentre nuestro paciente. Ya eso es a criterio y es a criterio más individualizado por paciente. El manejo agudo ya de adolescentes y adultos, que es el mismo. La epinefrina ya se administra, ya será 0,3 o 0,5, ¿no? 0,5 como límite, hemos hablado que por encima de 50 kilos, 0,5 y listo, ¿no? Podemos administrar y esperar. Ya en el adulto, terapias complementarias, ¿no ve? Entre las terapias complementarias, entre los niños y adultos, cetiricina, interesante para los menores, para los pacientes que tienen 6 meses que presentan este evento, como lo vamos a ver atrás. Pueden recibir medicamentos. No lo tenemos la cetiricina endovenosa, pero sí tendríamos que hacer
fuerzas para que existan estos medicamentos en la lista nacional de medicamentos. ¿No ve? La cetiricina, gran medicamento que también podemos utilizar como segunda línea en pacientes mayores de los 6 meses. Y entre otros, ¿no? Que está lo que siempre utilizamos, ¿no? La clorferinamina de 0,15 a 0,3, no pasar más de 5 miligramos entre los antihistamínicos, famotidina o ranitidina, que lo utilizamos como antihistamínico H2, que nos va a ayudar también, y metilprednisolona. Nosotros utilizamos comúnmente la hidrocortisona, pero tenemos que comenzar a ver la potencia. Sé que actúa más rápido la hidrocortisona, pero es mucho más potente la metilprednisolona que la hidrocortisona, aunque sea de una terapia intermedia, no ve en tiempo. Pero por la potencia, mejor la prednisolona endovenosa. Las recomendaciones en todas las guías, en todos los consensos, más que hidrocortisona está la metilprednisolona. Obviamente ya para síntomas refractarios, los vasopresores, y aquí hablan ya del glucagón, también en pacientes que tienen problemas con bloqueadores beta, que inhiben que no responden adecuadamente a la epinefrina, que se puede utilizar el glucagón. Este es de la guía de anafilaxia que salió hace una semana, que estas son las medidas que se pueden hacer en casa. Ver adrenalina, en primer lugar, adrenalina, valorar intubación, ver el ABCE, ABCDE, ver una terapia ya de ayuda, ¿no ven? Una terapia más de complemento, y en este caso también se habla de salbutamol, como hemos visto, ¿no ven? Para ver los datos de broncoespasmo. Repetir cada 5 minutos. ¿Cuántas veces se puede repetir? Se puede repetir hasta 2 horas o 3 horas en algunas guías. Si no hay respuesta, la intervención se lo considera refractario. Y ver la internación en la sala de terapia intensiva. Esto es lo que se tiene que hacer en entornos sanitarios, en emergencias, que es lo mismo. Valorar qué hay que hacer, repetir, cuántas veces se debe repetir, revalorar o contactar con terapia para ver de que se trate de un choque refractario. Otra vez nos vamos a abrir la aplicación y vamos a una tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué exámenes complementarios solicitaría al ingreso, pero que sean específicos para la anafilaxia? Histamina tritasa, IgE, recuento de eosinófilos, un prick test, un RAS o todos. Vamos a abrir. Comenzamos el voto. Otra vez, ¿qué exámenes complementarios solicitaría el ingreso que sean específicos para anafilaxia? Entre ellos, la triptasa, la histamina, la IgE o recuento de eosinófilos, un prick test, que son test dermatológicos para ver si es que es sensible o alérgico a alguna sustancia o alguna reactante, o todos. Entonces ya pasaron los 30 segundos, verificamos los votos. Todo el mundo puso en primer lugar IgE y recuento de eosinófilos en el 61.5%, histamina y triptasa en el último lugar, y todos en segundo lugar con 30.8%. Bueno, está bien y está mal. Les aclaro esto. En un momento hemos dicho que la clínica es la que manda, pero se ha visto que la triptasa tiene una concentración muy buena y que se la puede hacer seguimiento. Como hemos visto en una diapositiva que se le podía sacar a la hora de instauración de tratamiento, a las 2 horas, a las 20 horas, y hacer un seguimiento para ver si es que está elevada. Si es que está elevada de la basal más arriba del 20%, se la considera un examen complementario sugestivo de anafilaxia. No hay un gol estándar todavía.
Y la histamina es buenísima, pero solamente dura 60 minutos. Los niveles suben, se elevan y desaparecen a los 60 minutos. Por eso es que no nos sirve para ver a un paciente que esté mm, o decir que es una anafilaxia completamente y certeramente, ¿no? Se pierde como que ya a las 24 horas la histamina. Y es una prueba que puede tardar, incluso se puede disolver una vez obtenida la muestra, ¿no? Así que los dos que se acercarían para diagnosticar una anafilaxia estarían entre la triptasa y la histamina. El IgE es inespecífico y los eosinófilos se multiplican, pero eso es más a largo plazo. Una vez más abrimos la aplicación. La última pregunta. Y en la última pregunta, si realmente estamos ante un caso de choque anafiláctico, ¿cómo podemos saberlo? Es imposible saberlo. Únicamente nos basamos en la clínica del paciente. Como no responde a la adrenalina este paciente, no se trataría de un choque anafiláctico. Vamos comenzando la votación. Otra vez, si estamos seguros de que este caso es de un paciente que tiene choque anafiláctico, ¿cómo saberlo? Es imposible, solo nos basamos en la clínica o, lamentablemente, como no respondió inicialmente a la adrenalina, no se trata de un choque anafiláctico. Pasaron los 30 segundos, veremos cómo va la votación. En primer lugar, únicamente no podemos basarnos, nos podemos basar en la clínica del paciente, 93%, y como no responde a la adrenalina, en segundo lugar. Sí, señores, evidentemente, el diagnóstico en anafilaxia solo es clínico. Por eso es que los consensos han tratado de resumirlo a dos criterios, los criterios que hemos visto al principio. Y ya terminando, la epinefrina intramuscular. Sé que todo el mundo puede decir, ¿y por qué no endovenosa? Porque se ha visto que la intramuscular no me va a traer problemas, no existe alguna contraindicación absoluta contra el uso intramuscular. Es de más difícil utilización una endovenosa y además que nos la reservamos para la utilización de choques refractarios después de la utilización de la epinefrina. Pero es la única terapia efectiva para la anafilaxia, es la única. Y la mayoría de los eventos de anafilaxia se resuelven espontáneamente. A veces sin nuestra intervención. Y la progresión hemos tratado o se sigue tratando con los diferentes estudios de ver cuáles son sus coadyuvantes, desencadenantes, comorbilidades. Seguimos aprendiendo de la anafilaxia. Seguimos estudiando esto. Es una reacción grave y no es siempre predecible. No sabemos quién va a llegar a hacer una anafilaxia fatal. Lo que su uso de la epinefrina es completamente recomendable ante signos potencialmente mortales. Y los signos potencialmente mortales los hemos visto de una de las diapositivas con rojo, que el diagnóstico es netamente clínico. ¿No ve? Signos de peligro. Que estábamos acá. Y ante cualquier evento o signo clínico presente, es mejor la utilización de adrenalina. Miren, hay que tener mucho cuidado porque bastantes pacientes no presentan datos dermatológicos de alergia o datos superficiales de alergia. Ya hemos hablado de todo esto y como una consideración final. En Latinoamérica solamente 2 países tienen las inyecciones rápidas. Las inyecciones rápidas que son para adultos de 300 microgramos o 0.3
o de 150 para los niños. Y como pitfall, hay que hablar de que nosotros como médicos en las unidades de emergencias no hacemos el uso rutinario de epinefrina. Ellos necesitan epinefrina y nosotros tenemos que dársela. No tenemos que estar esperando a que haga efecto los medicamentos de segunda línea. Como un anexo tenemos cómo se tiene que dar estos medicamentos, para diferentes edades. En otros lugares hay de 0,1, de 0,15 y de 0,3. Y ahí está cómo se tiene que colocar. Y dónde actúa la epinefrina sobre los receptores alfa 1, beta 1 y beta 2. Mágico. Disminuye la vasoconstricción, disminuye el edema mucoso, efecto inotrópico, cronotrópico positivo, incrementa la broncodilatación, disminuye la liberación de mediadores de la inflamación de los famosos mastocitos y basófilos. Creo que esa fue la última diapositiva y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carvajal. Excelente ponencia. Le agradecemos la interactividad que justamente procedió con la exposición. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Si es que alguien en el auditorio en este momento tiene alguna duda, que pueda, por favor, plantearla en el chat. Creo que se cansaron todos. La exposición que presentó, doctor, fue muy clara, sencilla, interactiva, con los ejemplos justamente que procedió a darnos. Creo que no quedaron dudas algunas. En este momento hay una pregunta. Indica si la administración repetida de adrenalina puede realizarse en un solo sitio o es necesario que se realicen en diferentes sitios. El- se puede utilizar la intramuscular en los dos diferentes lugares, ¿no? En ambos muslos, que es el lugar ideal para la administración de la epinefrina, especialmente las epinefrinas de uso rápido, pero se pueden administrar en el mismo lugar, que sería en el tercio medio anterolateral del muslo, que es el mejor lugar para la administración del mismo. Se puede repetir las dosis en esos lugares. Otra pregunta, doctor, es, ¿todo paciente con diagnóstico establecido de choque anafiláctico debe ingresar a cuidados intensivos? No, no todos. Si se resuelve con la primera administración, miren, ya hemos hablado, algunos pueden ser tan leves de que pueden llegar con todos los criterios de emergencias. Algunos de ellos pueden resolver hasta espontáneamente, pero ante la presencia de signos de peligro, vale más poner adrenalina que dejarse llevar por el tiempo o sobre por qué le vamos a poner adrenalina si le podemos causar algo. No, no perdamos el tiempo. Si tiene un dato de sugestivo de peligro ese paciente, es mejor colocarle adrenalina. Obviamente vamos a estar haciendo paralelamente en el servicio de emergencias el manejo del ABCDE, ver vía aérea, ver respiración, ver circulación, y entre eso vamos a ir canalizando. Ahora hay una pregunta que me hicieron directamente. ¿Y por qué no podríamos colocarle directamente epinefrina vía endovenosa? Es una alternativa aceptable. Se puede si se tienen las destrezas del lugar, es decir,
No todas las anafilaxias se presentan en situaciones sanitarias o llegan a posiciones sanitarias inmediatamente, pero sí es una alternativa de colocar la endovenosa. A la misma dosis, sí, a 0.001 por kilogramo de peso. Ya por encima de los 50, se trata de dar las dosis que son de 0.05. Hasta ese límite, no se da más. Incluso de los autoinyectores de epinefrina para los adultos es de 0.3. No se le da la dosis total a los adultos. Y obviamente se prefiere la vía intramuscular en ya sea niños, bebés, lactantes, preescolares y adolescentes y adultos. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es sobre el uso de antagonistas H2. ¿Recomienda el uso de ranitidina? Si se tuviera en nuestro medio famotidina, mejor, pero solamente tenemos ranitidina. La famotidina es buena, mejor que la ranitidina. Va más por los receptores H2. ¿Cuál sería el manejo en el paciente que es refractario al tratamiento con adrenalina? Eso depende de la situación. Podemos inducirle a colocarle otras drogas vasoactivas, dependiendo las características de cada paciente, de cómo está su sistema cardiovascular, el gasto cardíaco y todo lo que podamos ver en el servicio de la unidad de terapia intensiva, ver si se le puede poner dopamina, que se puede, o noradrenalina, o epinefrina y noradrenalina. Eso depende de la respuesta que nos dé el paciente, pero se pueden utilizar otras drogas vasoactivas. Es evitar el colapso cardiovascular, es evitar que siga produciéndose la degranulación, y el principal medicamento que va a evitar la degranulación masiva de todos los mastocitos y basófilos va a ser la adrenalina. Va a irse, como ya hemos visto, sobre algunos receptores específicos, y en los receptores específicos del sistema respiratorio va a estar los beta 2. Ok, doctor. Hay un comentario más acerca sobre el uso subcutáneo de adrenalina que no se usa más en el choque anafiláctico. Exactamente, se han hecho varios, y en las guías, en las dos últimas guías, en la anafilaxia que recién salió, en el WOA y todos los demás, tarda mucho subcutáneo, tarda mucho, así que se ha evitado ya el uso, ya hace bastante tiempo, de la adrenalina subcutánea, que tal vez nos han enseñado en la facultad o en nuestros lugares de trabajo, que era un lugar muy, muy, muy bueno, pero la mejor vía de administración es la intramuscular. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes. La charla nuevamente de mucho... hay una pregunta más, doctor. En caso de un paciente con rash generalizado por más de 2 semanas que no cede con antihistamínico ni corticoides, ¿qué otro tratamiento sugiere? Estudiarlo. Las guías dicen que una vez que ingrese el paciente, si tenemos la posibilidad de que un inmunólogo, alergólogo lo estudie inmediatamente, es mejor. Se pueden utilizar corticoides a mediano plazo, que va a ir desapareciendo, pero hay que ver el desencadenante de esa alergia. Hay que ver la edad para ver la epidemiología de qué puede hacer que esté causándole como factor. Pero sí, es de prioridad de que alguien se encargue de hacer el estudio de alergias o de eventos que puedan ir a futuro, o eventos que le pudieron haber desencadenado esa alergia. Ok, doctor. No habiendo más preguntas en el auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Su ponencia, la verdad, muy útil para todos los presentes. Le agradecemos los ejemplos que puso y la forma interactiva con la que trató justamente con el auditorio. Muchísimas gracias a todos y pues muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.